Vamos a continuar en la segunda jornada de este encuentro de directivos y vamos a hacerlo con un tema que para nosotros como periódico y creo que para todo el sector fue de las cosas más chocantes que hemos contado en los últimos meses, y es que, como explicó la ministra de Sanidad, en un tiempo prudencial el objetivo sería terminar con esas jornadas de 24 horas, guardia incluida, de los médicos, para que la jornada topara en 17 horas, insisto, guardia incluida. Obviamente, esto en un contexto de déficit de profesionales resulta un reto que a los directivos sanitarios les supone seguramente le supondrá un nuevo quebradero de cabeza. Planteamos aquí dudas. ¿Está preparado el Sistema Nacional de Salud para este cambio? ¿Se debería hacer una prueba piloto en determinados servicios? ¿Sería inviable en determinados servicios? De todo esto se va a debatir en esta mesa, que modera Jesús Sanz, que es el presidente de la Asociación Nacional de Directivos de Enfermería, ANDE, y también vicepresidente de la Fundación SEDISA. Muchas gracias. Buenos días y bienvenidos a la segunda mesa de la jornada de hoy. Como ya acaba de mencionar el presentador, vamos a abordar un tema que lleva unos cuantos meses sobre la mesa y que, sin duda, en el desarrollo de nuestro debate pues van a aparecer todos los aspectos poliédricos, porque tiene un enfoque desde diversos ángulos que afectan a este tema. Me acompañan en la mesa para debatir sobre las guardias de 24 horas y las posibles repercusiones organizativas, salariales, ¿no? Personales. Como saben, pues afecta a temas de salud laboral, en los que el sueño, los ciclos circadianos, a la conciliación, a la organización y, desde luego, pues se ha hablado de las 17 horas, pero sin duda puede haber otros modelos organizativos que también habría que estudiar, ¿no? De todo ello hablaremos. Agradecer a los ponentes pues el que hayáis dedicado un tiempo de vuestras agendas para estar aquí en la mesa y para compartir vuestras opiniones. Creo que va a ser una mesa muy interesante. Y también agradecer pues a Sanitaria 2000 y a SEDISA pues la oportunidad que nos da de estar aquí. Nos acompaña a mi izquierda Ramón Ares Rico. Él es gerente del área sanitaria de Lugo, Amariña y Monforte de Lemos. Más a la izquierda, en el extremo, Íñigo Cortázar Neira, director general de Recursos Humanos y Transformación de Servicio de Salud de Castilla-La Mancha. Los ha cambiado. Soy yo. No, perdona. Parece mentira. Bueno, Pero es por el flequillo. es que acabo de salir de guardia, lo podéis comprender. Y es que llevas 24 horas. Llevas 24 horas y te ha costado. Claro. Bueno, Que tú no te tocó de dormir. a mi derecha, Íñigo Cortázar Neira, perdona Íñigo, director general de Recursos Humanos y Transformación del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha. Ahora sí, José Julián Díaz Melguizo, director gerente del Hospital de la Princesa de Madrid. Y más a la derecha, María del Carmen Rodríguez Pajares, directora gerente del Complejo Asistencial de Salamanca. Independientemente del puesto que ocupan en la actualidad, pues sus trayectorias profesionales les ha permitido tener un profundo conocimiento desde distintos niveles en la toma de decisiones, tanto estratégicas como operativas, que les van a permitir pues, tener un criterio y una opinión razonada sobre el tema que vamos a abordar. La metodología de la mesa será la misma que hemos venido desarrollando a lo largo de estos días. Una primera intervención, preguntas que surgirán desde la mesa y que podréis realizar vosotros, y al final pues una última reflexión. Cuando queráis, pues vamos a empezar. Empezamos por Ramón. Buenos días a todos. Primero, gracias Jesús por invitarnos a participar en esta mesa y también a la redacción médica. Pues en nombre de todos, pues gracias Ricardo también por la invitación. Encantado de estar con todos vosotros y de vernos con muchos amigos. La verdad que, como decías tú, la cuestión es
no tanto, bueno, o que pueda estar más de actualidad porque haya planteado desde el Ministerio, en este caso la ministra, haya iniciado o haya provocado este debate, sino también como una parte importante de la organización, bueno, de todos nuestros centros. Entonces, yo primero, es decir, cuando hablamos de atención continuada, muchas veces a qué nos referimos. Yo creo que tampoco debemos perder la perspectiva histórica de cómo fue creciendo la atención continuada en todas nuestras organizaciones. Si muchas veces como una necesidad plausible y real que teníamos, o como un complemento o una parte de la masa salarial y de la forma de abordar este incremento salarial por vía de las guardias. Es cierto que el modelo se mantuvo, la presión asistencial no tiene nada que ver la que tenemos ahora con la que teníamos pues, hace 10, 15, 20 años. El momento en el que estamos, con unas dificultades o unas carencias enormes de todas las especialidades, la asimetría tan grande que tenemos entre, ya digo, entre hospitales de distinto tipo, entre comunidades autónomas, entre servicios de salud, pues es muy distinta la situación de partida o la situación que puedan tener pues ciudades donde hay una concentración importante de hospitales y permite una organización de hospitales aislados que sí o sí tienen que dar una cobertura a una población aislada y máximo en este momento con las dificultades. Y después yo solamente, bueno, un poco para introducir también después del montante económico y de la masa salarial que significa para todos nuestros profesionales de la atención continuada. Tenemos modelos de turnicidad o de organización ya fuera ya de los facultativos, lógicamente, muchísimos más establecidos, pero ya también que en servicios clínicos, modelos de organización en el que tenemos ya pues turnicidad similar o parecida a la que tienen otras categorías profesionales, como sobre todo la enfermería. Cómo se está trabajando o cómo se percibe estos modelos, cuál es la financiación o cuál es la masa salarial que se está repartiendo en estos profesionales que están en este modelo frente a los que tienen una actividad ordinaria que contamos, que se le cuenta como actividad y la actividad extraordinaria que hacen a partir pues, de las 3 de la tarde. Y todo esto tenemos con un marco regulatorio, tanto de jornada laboral, de jornada de descanso, no solamente lo que marca la legislación que tengamos en todo el Estado, sino la legislación europea, cómo tenemos que medir los descansos y los acuerdos sectoriales o con la, bueno, pues en este caso con la representación de los trabajadores, con la parte sindical que tenemos todos y que muchas veces nos cuesta enormemente, sin entrar en atención continuada, en lo que es ya jornada ordinaria, poder organizarnos para dar cobertura a esos acuerdos. Yo solamente, yo estoy como dijo Jesús, llevo bueno, pues una temporada ya larga en la gerencia de área de Lugo, es un área de gestión integrada que gestiona 3 hospitales, un hospital de referencia de segundo nivel, pues con una cartera de servicios, yo creo que ampliada, 2 hospitales periféricos, uno con una cartera de servicios amplia y otro con una cartera de servicios más pequeña, y tenemos una asimetría distinta. En toda el área pues tenemos 32 personas de presencia física diarias, facultativos, sin residentes. Y tenemos pues unas otras 30 guardias localizadas y algunas de forma mixta. En total estamos hablando que la atención continuada significa casi 10 millones de euros, 9.700.000 euros, que es una masa salarial muy importante, un montante muy importante que se está repartiendo entre pues, todos los facultativos que tenemos. Si esto lo usamos para contratar más gente, en un supuesto hipotético, bueno, y ahora casi imposible, de poder disponer de esta masa salarial o de este dinero para contratar a más facultativos, sería algo que dejarían de cobrar con el modelo. Por eso planteaba también, primero, ¿qué entendemos por atención continuada? ¿Qué es aquello que realmente tenemos que hacer o que es necesario? Pues no sé, especialidades troncales o hasta intentar que sea todo ordinario hasta las 8, 9 o 10 y solamente el tramo nocturno como guardia, pero ¿qué repercusión económica tendría si todo esto lo repartimos con más gente? Que al final, como tú decías, la visión es muy poliédrica
y en un momento donde las dificultades enormes, porque todo esto más allá de definir lo que necesitamos, lo que podamos hacer en cada sitio, que vuelvo a repetir que hay una simetría tremenda, es si disponemos de los elementos necesarios, en este caso de los recursos, para poder plantearlo. Muchas gracias, Ramón. Ya has ido centrando el tema en los aspectos claves, la masa salarial y la reforma organizativa que esto supondría, y también has comentado otro tema que me parece de interés, aunque el tema de las guardias de 24 horas afectan de una manera determinante y porcentualmente a los médicos, pero no solamente. Los servicios de emergencia normalmente están organizados con esta estructura y hay otros profesionales que también les afectaría una revisión de este tema, ¿no? O sea que, bueno, vamos a seguir profundizando. Gracias. Íñigo, tu turno. Muy bien, buenos días. En primer lugar, muchísimas gracias a Sanitaria 2000 por su amable invitación y enhorabuena por las jornadas, además en unas características tan especiales, con una capacidad de adaptación increíble. Enhorabuena, como digo, muchas gracias. Muchas gracias, Jesús. He de confesar que cuando he dicho que el director general de Recursos Humanos era José Julián, me he preocupado porque me ha alegrado. O sea, digo, Yo no. Entonces, pero bueno, ya me he recompuesto. Estoy encantado de que estar en esta mesa contigo de moderador y con los ponentes, que lo seguro que voy a aprender un montón. En línea con lo que comentaba Ramón y para enmarcar la cuestión, independientemente de luego ya profundizar en los aspectos del debate, este asunto de las guardias no es sino una plasmación más del cambio de paradigma en el que estamos inmersos en dos ámbitos fundamentales. El sanitario, la transformación del sistema, que lo estamos hablando y trabajando constantemente, de curar a cuidar, la cronicidad, todos los retos que plantea el sistema como transformación del sistema sanitario, pero también el cambio de paradigma a nivel general laboral. Ahora mismo, la complejidad del tiempo en el que vivimos es explicado con muchos conceptos, que si el VUCA, que si el BAMI. Tenemos ahora mismo un mundo muy, muy complejo, no me atrevo a decir desorganizado, pero sí muy complejo, con muchísimos agentes intervinientes. Pues bien, en el ámbito laboral lo estamos viendo cómo se traduce la gran dimisión, la gran resignación, niveles de ansiedad y burnout como nunca se han visto, una brecha generacional, el mayor gap generacional desde que hay literatura al respecto, y determina un panorama, condiciona un panorama para el que estamos, iba a decir, buscando respuestas. Estamos planteándonos o mirando qué preguntas tenemos que plantearnos. Estamos hablando del reto de la semana de 4 días, que ya está aquí, en algunos países, como sabéis, de Europa continental. Estamos hablando de la jornada laboral de 37 horas y media en el sector privado. En el sector público algunos tenemos 35 horas, doble tirabuzón al reto. Estamos hablando de unos enfoques de atracción y retención y generación del talento cada vez más basados en palancas de conciliación. Los profesionales, las profesionales cada vez miran más o miran mejor o dan más importancia a aspectos de conciliación. Y estamos hablando también de pronunciamientos en materia de salud laboral. Siempre solemos decir, los que tenemos la suerte de llevar la salud laboral, que tenemos una legislación nórdica para una realidad mediterránea. Es cierto que ambos aspectos, tanto la legislación como la práctica, se van acompasando como no puede ser de otra manera. Pero también en este aspecto es clave, lo ha comentado el moderador Jesús, los ritmos de descanso, ciclos circadianos, la actividad ininterrumpida. Pues evidentemente la salud laboral como actuación preventiva y como actuación paliativa tiene muchísimo que decir. Con este contexto, insisto, general, estos aspectos laborales inciden de una manera directa en el sector sanitario por dos razones fundamentales. Primero, por nuestra fuerza empleadora. Somos, cada uno en nuestro ámbito, somos el primer empleador de España. La empresa más grande de España es el Servicio Andaluz de Salud. No es ni Mercadona, ni la Caixa, ni ninguna otra entidad que se nos pueda venir a la cabeza. En Castilla-La Mancha es SESCAM, y en cada una de las localidades de Castilla-La Mancha donde hay un hospital y en algunas donde hay un centro de salud somos el principal empleador. Primer vector. Y segundo, porque empleamos, yo utilizo mucho el concepto de mano de obra, sé que está en desuso, pero para estos empleamos profesionales hipercualificados en todas las categorías, porque también me gusta traer a colación
que parece que los debates se suscitan porque afectan solo a una categoría o a una profesión extremadamente importante, como es la medicina, faltaría más, pero empleamos profesionales hipercualificados en todas y cada una de las profesiones sanitarias y de gestión de servicios. Pero es que además, como comentaba, afecta al cambio de paradigma en lo que al modelo sanitario se refiere. Claro, ¿para qué queremos? Y me ha parecido muy interesante la génesis que ha hecho Ramón. ¿Esto por qué surgió? Porque realmente el modelo de atención, de asistencia que prestamos durante las 24 horas varía durante esas 24 horas. Enfocamos o concebimos el día, la jornada, como dos bloques claramente diferenciados, el día y la noche. La noche no hace falta ni el mismo nivel ni intensidad de cuidados, ni de diagnóstico, ni de tratamiento que hace falta por la noche, evidentemente. Pero también estamos inmersos en este que entendemos por cuidados, que entendemos por atención, que entendemos por diagnóstico, porque las guardias de 24 horas no son ni más ni menos que una herramienta organizativa y como tal tiene que estar al servicio de, no tenemos que estar nosotros al servicio de las guardias, independientemente de aspectos retributivos que luego tocaremos y de aspectos organizativos. ¿Qué quiero decir? Y quiero terminar esta primera intervención, como digo, que mi intención era enmarcarlo. Que las guardias, el modelo organizativo, es parte de un engranaje súper complejo en el que lo estamos tocando y estamos haciendo un abordaje. Entendemos todos, Castilla-La Mancha desde luego, pero todos al nivel más general que podemos, la planificación, para ir a un abordaje lo más local que podemos. O sea, lo estamos analizando, independientemente de debates que es inevitable y que tiene que ser así, que surgen en la opinión pública a través de los medios de comunicación. Y tenemos que estar en ambos debates, el sanitario, por supuesto, pero también el laboral, que no abdiquemos de nuestra responsabilidad en cuanto a ejemplo y en cuanto a, el programa habla de experiencias pilotos, el sistema sanitario como experiencia piloto, como punta de lanza, como ejemplo de buenas prácticas en el ámbito laboral general. Y luego también, como última reflexión, porque es una idea fuerza que está en varias de mis intervenciones y en mi día a día profesional, que está muy bien abrir debates, a mí me encanta abrir debates, pero por favor, estamos un poquito en Castilla-La Mancha, no voy a decir hartos, pero un poquito recelosos del yo invito, tú pagas. De acuerdo, pero es otra plasmación más, lo he empezado por ahí, es una plasmación más del cambio de paradigma, pero es otra plasmación más de que hablemos de lo que hablemos. No solo hay que hablar de dinero, pero hay que hablar de dinero. Y la financiación, Castilla-La Mancha como región, pero el sistema sanitario en su conjunto, el sistema sanitario castellano-manchego, está infrafinanciado, entre otras cosas, para cuestiones como esta. Muchas gracias, Íñigo. Me ha parecido muy interesante lo que has comentado. Resaltaría pues, el cambio del paradigma al que has hecho referencia dos veces de una manera muy puntual, desde el punto de vista asistencial y desde el punto de vista laboral, ¿no? Unido a que las nuevas generaciones de profesionales, enfermeras, médicos, farmacéuticos, tienen un planteamiento cultural y un planteamiento de acercarse al mundo laboral y a su propia vida muy diferente. Y hay que pensar que las soluciones que aportemos van a ir dirigidas fundamentalmente a estas generaciones que son las que se están incorporando o las que se han incorporado recientemente. Y esto también tiene que marcar las decisiones que se adopten porque el escenario es totalmente distinto. No hace falta insistir en este foro pues, en las dificultades que todos tenemos a la hora de contratar una enfermera, no solo por la escasez, sino la escasez también contribuye, ¿no? O a la hora de planificar unos turnos, una enfermera, un médico, ¿no? Que sus reivindicaciones y sus planteamientos y sus necesidades son muy diferentes de las que teníamos pues, hace 30 años, por poner un ejemplo, en algunos casos más, ¿no? Muchas gracias. José Julián. Pues nada, buenos días. Quiero también agradecer a la Redacción Médica la invitación que nos hace. Y yo, perdóname, pero hoy teníamos que estar en Valencia, no podemos estar por la circunstancia y, bueno, pues mando aquí un abrazo a todos los compañeros que están sufriendo una situación terrible que a mí no me gustaría estar viviendo. Bien, entrando en el tema que nos ocupa, la pregunta es sencilla, ¿no? Dice, guardia sí, guardia tal, pero creo que la contestación es muy complicada. ¿Por qué? Pero bueno, como bien ha dicho Íñigo, es verdad, hay un cambio cultural en la sociedad.
ese cambio cultural que hay en la sociedad lleva un cambio de valores también. Hoy, y ese cambio de valores no se queda solo en la sociedad, se traslada lógicamente ¿a dónde? Al sector sanitario, a la salud. Y aquí es importante, es decir, nosotros tenemos una organización que, como bien señor Ramón, tenemos que dar una atención continuada, pero tenemos que dar cuenta que la organización que nosotros tenemos es una organización de hace muchísimos años, de muchos, muchos años. Tanto desde el punto de vista desde la legislación laboral del personal que trabaja en las instituciones sanitarias, como desde la propia organización de las instituciones sanitarias. Nos basamos todavía mucho en el Real Decreto del 87, 1987, es decir, hace mucho tiempo. Yo creo que hablar, y estos cambios, como he dicho, culturales y de valores que se producen en la sociedad, se trasladan. Hoy el planteamiento del personal que trabaja en nuestros centros no es el mismo, ni lo mismo que el que trabajaba hace 20 años, 30 años. No es el mismo, ha cambiado. Hoy la gente joven que va allí tiene un planteamiento diferente. Muchas veces antiguamente, en el siglo XX, digo porque estamos en el XXI, aunque parece que fue ayer, estamos ya en el XXI, digamos que había un lema que era vivir para trabajar siempre. Es decir, primero trabajar, y hoy, ¿no? Oye, yo quiero trabajar, pero quiero vivir. Y eso es importante, y eso cambia absolutamente todo. Entonces, centrándonos en esta atención continuada de guardias de 24 horas, vuelvo a decir, a mí me parece que hablar solo de guardias, como han dicho mis compañeros, es quedarse corto. Yo creo que aquí lo que hay que hablar es del modelo que tenemos, del sistema que tenemos, y este modelo y este sistema, bueno, pues habrá que ir cambiando seguramente, pero hay que ver también las posibilidades que tenemos de cambiar. Abrir un debate sobre guardias de 24 horas sí, guardias de 24 horas no, yo creo que no solamente afecta a los hospitales, al centro de salud, afecta a los servicios de emergencia, afecta a mucho. Y eso, quiera que no, pues tiene muchas repercusiones. Y no solo eso, sino que además no es lo mismo plantearnos un modelo o un cambio orgánico, organizacional, según el tipo de hospitales que tengamos y según cómo esté estructurado y organizado también el propio sistema. Es decir, las comunidades autónomas son las que tienen la capacidad de establecer su propio modelo de estructura y de gestión. Hoy tenemos comunidades autónomas, tenemos Madrid, tenemos organizado de una manera, Cantabria de otra manera, Asturias de otra manera, Galicia, es decir, porque afecta también, no es lo mismo hablar de zonas en las que son urbanas y además grandes núcleos de población, que hablar de zonas, cuando hablo de sistema sanitario, en zonas en las que es mucha zona rural, hay mucha dispersión geográfica, perdóname, y donde es muy difícil a veces incluso conseguir profesionales para poder realizar la tarea día a día. También hay que tener en cuenta una cosa, si efectivamente este modelo es un modelo que lleva mucho tiempo y que se estableció por un modelo por capacidad también de personal y por capacidad económica también, digámoslo, que también es importante. Si este modelo cambiamos y vamos mañana a guardias o el día de mañana a estructura de 24 a 12 horas, también afecta a la jornada laboral normal. ¿Por qué? Porque no es lo mismo estar 24 horas seguidas que estar 12. Por ley, una persona tiene que haber un descanso de 12 horas desde que sale hasta que entra. Entonces, una persona que tiene una guardia el sábado, pongo un ejemplo, ahora descansa el lunes. De esta manera, ¿qué va a hacer? El señor que tiene el domingo la guardia, pregunto, yo pongo encima de la mesa, hace el domingo la guardia y acaba a las 8 de la noche, ¿va a incorporarse el lunes a trabajar a las 8 de la mañana o no? Es decir, me refiero que hay muchas cosas. Yo creo que hay servicios grandes en los cuales a lo mejor es fácil establecer, no guardias de 24, no, es decir, modelos de guardias distintas, como guardias mixtas. Yo en el hospital nuestro tenemos muchos modelos de guardia. Tenemos guardias de 17 horas, es verdad. Tenemos servicios en los que tienen guardias de 7 horas de presencia física y 10 horas de localizada. Tenemos servicios, por ejemplo, el servicio de urgencias tiene turno de mañana, tiene turno de tarde y tiene una guardia mezcla que es parte tarde y noche. Y los fines de semana es de 12 horas, no es de 24 horas. ¿Pero por qué? Porque a lo mejor el volumen de personal que tenemos no lo permite. Sin embargo, tengo otros servicios dentro del propio hospital donde el volumen que tengo de personas no es. Y a lo mejor el establecer guardias más cortas, diferentes, es un problema. Ten en cuenta que yo haría otra pregunta. Cuando hablan de, o se habla de,
quitar las guardias, como han dicho, ¿no?, levantes de 24 horas, ¿lo vamos a hacer solo para los staff o también para los residentes? Pregunto, lo dejo ahí. Lo dejo ahí. Y en un hospital donde hay residentes es mucho más fácil hacer compaginar. Yo tengo residentes mayores que, bueno, eso también nos ayuda mucho a la hora de establecer qué tipo de guardia lo podemos poner. Los centros hospitalarios donde no tienen residentes todavía lo tienen mucho más complicado. Yo conozco centros de Castilla-La Mancha, digo, pues yo soy de ahí, yo soy de Guadalajara, y conozco bien Castilla-La Mancha, como en otros sitios donde también tienen dificultades para conseguir profesionales. Quieren descansar. Yo, centros con 4 o 5 profesionales pueden hacer una guardia fin de semana al mes. De esta manera, si acortamos, van a estar más fines de semana. Entonces, yo creo que esto es un debate que, bueno, que la sociedad vamos con otros valores, con otros principios. Yo creo que es un debate que lo que hay que hacer primero es, antes de hablar fuera, estudiar. Esa es mi opinión, estudiarlo, analizarlo. Es muy diferente. Los centros somos muy distintos, incluso dentro de la misma comunidad autónoma, pero dentro de la misma provincia, ya digo provincia, es diferente un hospital de una capital que a veces que un hospital que se encuentre a 50 o 100 kilómetros de la capital. Entonces yo creo que esto lo que hay que hacer es hacer un análisis con tranquilidad y ver las posibilidades. Y yo creo, intuyo, a lo mejor me equivoco, que esto lo que va a haber que poner encima de la mesa a veces son dinero y recursos humanos. Y yo hago otra pregunta. Nos vienen 10, 15 años complicados, en los cuales vamos a ver qué tasa de reposición tenemos de los profesionales que tenemos ahora. Es decir, ahora tenemos una edad envejecida, vamos a decir, con cierta edad, y en unos años, en 10 años, muchos se van a jubilar. Aunque dejémoslos a los 70, mi pregunta es, ¿vamos a tener suficiente reposición ya para conseguir profesionales para poder sustituir, reponer a esas personas que se van a jubilar? También digo que hay que tenerlo en cuenta, porque a lo mejor tenemos que cambiar el sistema organizativo que tenemos. No sé, yo digo, entonces, no, para no extenderme mucho más y tomar mucho más, bueno, yo creo que también tenemos que valorar a la hora de establecer, porque creo que lo que hay que hablar es de un modelo o de un cambio organizativo dentro de los servicios, incluir las nuevas tecnologías. Yo he estado antes en la mesa, escuchando en la mesa, que me ha parecido muy interesante, la mesa anterior a nosotros, sobre la inteligencia artificial. Oye, tenemos programas, tenemos validados, en los que pueden ayudar también a hacer más fácil y más ágil las guardias en ayuda al diagnóstico, en predicción, en la propia gestión del hospital, como bien ha dicho, desde el punto de vista de la previsión de camas, de la previsión de ingresos que vamos a tener, de, oye, cómo vamos. Entonces, yo creo que eso es importante, cómo va a evolucionar un paciente a través de una monitorización mucho más sencilla hoy, con datos y menos costosa que hace muchos años. Es decir, yo creo que todo eso hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Y entonces, para concluir, yo creo que hablar solo de un cambio, decir, lo vamos a quitar, me parece, lo digo sinceramente, me parece precipitado, sin hacer un análisis, creo yo, previo, antes y serio, comunidad por comunidad, centro, vamos, y diría hasta zona básica por zona básica. Muchas gracias, José Julián. Yo me quedo con que has insistido en que habría que centrarse en el modelo y eso lleva a una reforma en profundidad. No solamente hay que hablar de lo que son las guardias, sino de todos los aspectos que llevarían aparejado el tema. Y luego también me ha parecido muy interesante pues, que hayas mencionado una realidad que creo que existe en todos los centros, pero es que es la distinta variedad y las distintas modalidades de guardias que hay, que lo que han permitido es ir dando una respuesta a las necesidades asistenciales y organizativas que en cada momento, a lo mejor en estos ejemplos que tenemos, bien analizados, pueden venir algunas de las soluciones, ¿no? Luego profundizaremos. Carmen, tu turno. Bueno, pues muy buenos días. Gracias a Redacción Médica por traer este foro tan interesante, en concreto con la atención continuada a las guardias médicas. Gracias a SEDISA y especial un agradecimiento a la Agrupación Territorial SEDISA de Castilla y León, donde tenemos una amplia representación. Así que, bueno, represento a todos mis compañeros de Castilla y León. Bueno, cuando recibí el título del foro,
y siguiendo un poco la línea argumental de la mesa anterior de inteligencia artificial, me atreví a preguntar a ChatGPT qué opinaba de las guardias médicas. Y bueno, pues me contestó esto. Me dijo que son turnos de trabajo que realizamos los profesionales sanitarios fuera de la jornada de trabajo, es decir, que ya tenemos ahí un poco de incongruencia y habría que ampliar un poco la información, asegurando la continuidad médica y de los cuidados, con una duración superior a la jornada laboral normal, es decir, a la de 7 horas, 7 horas y media, 8, en función sea en sistema público o privado. Esto significa que es una parte esencial de la actividad médica troncal, es decir, si la jornada ordinaria son las 7 horas, los otros 3 bloques, que mi compañero Íñigo decía 2, bueno, pues incluso vamos a partir del tercero, porque el trabajo nocturno también habría que regularlo desde el punto de vista de supervisión y de actividad, 24 por 7 días a la semana, los 365 días al año. Fui un poco más ambiciosa y le dije a ChatGPT, no, dime un poquito imágenes, ¿cómo ves tú la guardia médica? Bueno, pues aquí os traigo un poco la imagen que opinan de bueno, pues profesionales, no solo médicos, sanitarios en general, enfermería también, pues bueno, con una alta carga de trabajo, porque así nos vio ChatGPT. Pero si le dije, dame otra imagen, bueno, pues como podéis ver, profesionales agotados, cansados, incluso había alguna imagen ya pues con el café, alguno fuera ya del entorno sanitario, pues con el tabaco, es decir, buscando estimulantes para poder mantener la actividad normal. ¿Qué significa esto? Bueno, pues que es una respuesta ininterrumpida a los problemas médicos, que la atención especializada está garantizada, es decir, que en ningún momento se paran y hay freno desde el punto de vista asistencial al acceso a la máxima especialización médica, porque la medicina tampoco entiende de horarios y los problemas médicos tampoco, pero que sí que es importante saber que las coberturas de salud son un gran valor fuera de la jornada ordinaria y que nos tenemos que enfrentar a este importante desafío. Como desafío, planteo, en primer lugar, la alta carga de trabajo. ChatGPT nos lo dice, tampoco hacía falta que nos lo dijera, sobre todo a los que tenemos ya unas cuantas guardias a nuestras espaldas, que significa que las especiales de difícil cobertura el desafío es todavía mayor. Bueno, pues nos obliga a regularnos. Cuando no hay dispersión geográfica, entiendo que simplemente con una rotación periódica, como ejemplos interesantes en la Comunidad de Madrid y otras comunidades de Andalucía, se ha realizado, ¿no? Es decir, bueno, pues la neurocirugía o el neurointervencionismo se aplica por zonas, ni unos somos mejores que otros, pero sí que es cierto que cuando la dispersión geográfica es un hándicap, como es en Castilla y León, bueno, pues nos obliga a que el desafío sea mayor y a buscar respuestas por lo menos más innovadoras. También considero que la sobrecarga laboral está más que garantizada, porque ya el propio trabajo nocturno o fuera de tu jornada de trabajo, que ya lo has completado, es una sobrecarga mayor, aunque la especialización o la complejidad del acto médico sea básico. Es decir, que lo que haces a las 10 de la mañana a las 2 de la mañana puede ser más complejo, que la feminización, y lo dice una mujer madre de 3 hijos, es algo que tenemos que evaluar desde el punto de vista del seguimiento y al control de la atención continuada, con la Ley de Prevención de Riesgos Laborales en su máxima expresión, como directivos que tenemos que garantizar el cumplimiento de los trabajadores altamente sensibles y especialmente sensibles para regular su turnicidad y sus ritmos circadianos. Y bueno, pues que nos encontramos también ante un cumplimiento de la jornada laboral. La jornada laboral está regulada por decreto, es obligatoria y, sin embargo, en especiales de difícil cobertura, que tienen un alto ritmo de guardias, la compensación de guardias te dice que por el sistema que tengamos informático o no informático, te llaman de personal y dicen fulanito de tal no está cumpliendo jornada. Ya, pero es que tiene que hacer la atención continuada en turno de tarde. Es decir, bueno, yo no sé si es la teoría de la esquizofrenia o no, pero que está claro que si queremos introducir un nuevo concepto, esto lo tenemos que tener garantizado. Esto planteando desde el punto de vista de los trabajadores, pero bueno, yo creo que el principal desafío va desde el punto de vista de los pacientes, porque todo lo que hemos planteado aquí al final se traduce en una disminución de la calidad asistencial, en una disminución de la empatía, en una disminución, y espero que no, de la seguridad de la atención médica a nuestros pacientes. De hecho, cuando revisamos los sistemas de seguridad de los pacientes, en nuestro caso el SISNOT, pues vemos que la mayor parte de los eventos adversos que se notifican son más allá de fuera de la jornada ordinaria. El impacto en la calidad y la satisfacción de la vida de los profesionales sanitarios, que es lo que tenemos que, sobre todo, que cuidar como herramienta de futuro a los problemas que se nos plantean, es claro.
el impacto de la salud laboral, bueno, pues revistas prestigiosas y revisando el tema, bueno, pues ya no nos hace falta que nos lo diga el New England ni el New Journal American, sino, bueno, en nuestro territorio sanitario sabemos que hay problemas de salud mental, que tenemos que cuidar a nuestros trabajadores, estrés, es evidente en reuniones que la gente tiene comportamientos no adecuados a su personalidad, bueno, pues debajo hay un sustrato que mal descanso, problemas, somos padres, madres y si no somos ciudadanos, que no solo somos personal sanitario, aunque bueno, lo garantizamos ya cuando hicimos el juramento hipocrático y bueno, pues yo creo que este agotamiento del personal lo tenemos que cuidar ya en este foro de directivos como directivos. Los trastornos del sueño, bueno, pues quién no tiene compañeros y amigos que después de la guardia, si no se toma la melatonina, se toma el lorazepam y si no se toma... Quiero decir, que todos tenemos este acompañamiento farmacológico para realmente poder garantizar las horas de descanso, ¿no? Las alteraciones metabólicas, hormonales, fertilidad, compañeras que acuden a consulta de ginecología, quiero ser mamá y no puedo, deja hacer trabajo nocturno, salud laboral, restricción, ya tenemos un problema, pero claro, un beneficio para la trabajadora que tiene derecho a su maternidad. Enfermedades infecciosas, el sistema inmunológico se altera y lo vimos claramente en la pandemia COVID-19. Gran parte de los profesionales sanitarios que estábamos sometidos a tensión, y digo sometidos porque en ese momento estuve en urgencias en el Hospital Universitario de Burgos, en primera línea, atención continuada, y no habíamos tenido exposición, pero realmente los ritmos agotadores de guardias, bueno, pues tienes una fragilidad inmunológica que ahí está más que documentada. Como bien digo, esto está avalado por estudios. Pero bueno, yo creo que el principal debate que tenemos que traer aquí hoy es que cómo hacemos encajar esta realidad con la rigidez del sistema, con la rigidez laboral, con la normativa que nos persigue y que como directivos también estamos obligados a cumplir, donde encontramos que nuestros pagos es por complementos, es decir, atención continuada, atención ordinaria, autoconcierto también puede ser trabajo por la tarde y luego ya empezamos a fraccionar, ¿no? Es decir, si es atención continuada, localizada o física, o mixta, el modelo que planteabas tarde y luego por la noche descanso en domicilio. O bien, si no, fraccionamiento de pago. Bueno, pues te aplico un tercio de... Pero es que resulta que la comunidad de al lado, que está a 50 kilómetros, me están dando un tercio más un medio más un total. O sea, al final hay que hacer una herramienta logarítmica para saber lo que estamos pagando dentro del mismo sistema público de salud. De hecho, de manera coloquial, entre los compañeros, gerentes, aquí unos presentes, ¿a cuánto estás pagando? Bueno, esto no es serio, esto no es serio. Es decir, tenemos que tener una regulación específica que ponga en valor el trabajo real a la jornada real para poder garantizar que no exista fuga de los profesionales. Porque si a 50 kilómetros cambio de comunidad autónoma por hacer el mismo trabajo o incluso igual disminuido porque tengo más profesionales en ese momento en atención continuada, me van a pagar más. Es decir, que ya no es solo un debate nacional, que lo de yo invito y tú pagas es así, lo tenemos presente como hoja de ruta, sino también algo normalizado desde el punto de vista de normativa. Quiero traer también aquí pues la normativa europea de las 48 horas, que en el sector salud o hacen una excepción o si no, incumplimos todos. Y también conocemos a todos antiguos compañeros, gerentes más senior, que han estado sentados en juzgados, es decir, por el incumplimiento de la jornada de trabajo y por el derecho al descanso. Es decir, el derecho al descanso no es un derecho, es que es una obligación. Independientemente de que tú mañana tengas puesto en parte quirúrgico, bueno, pues la neuralgia del trigémino. Tú estás obligado a descansar, porque siempre vamos a tener a alguien galante de que esto se tenga que cumplir. Bueno, yo me traía aquí apuntado que cómo lo hacemos, si tenemos desigualdades regionales, si tenemos fuga de profesionales, si los recursos son limitados, pues porque tenemos un techo de gasto asociado a la atención continuada, es decir, yo no la puedo inventar, cada autorización hay que solicitar correspondientemente a la dirección correspondiente, en este caso hoy presente en la Dirección General de Recursos Humanos, Asistencia Sanitaria, quiero incorporar una columna más de guardia para complementar la actividad de zonas limítrofes como servicio de referencia. Pienso que estamos ante, bueno, no diría una trilogía, pero casi la trilogía de la imperfección. Esto significa que tenemos que compensar todos los esfuerzos de los profesionales, que no son pocos. Ahora pues estamos dando servicio a zonas de muy difícil cobertura y no son zonas cercanas precisamente, arrastrando y comprometiendo a los profesionales por el compromiso con la institución con la que trabajan,
pero que esto tiene un límite, porque lógicamente es agotador. Entonces, aquí, desde este lugar, quiero mandar una muestra de apoyo a todos mis profesionales y bueno, a los que están haciendo esto en el día a día. Y no es el síndrome de Estocolmo, que a veces me lo dicen, no, es que tú tienes el síndrome. No, no tengo el síndrome de Estocolmo. Sé lo que significa estar trabajando, asumiendo una responsabilidad y ya no solo fuera de tu alcance de situación, de tu zona de confort, sino asumiendo otras zonas limítrofes. Quiero poner en valor el papel de la atención primaria. Yo vengo de un área integrada en Andalucía, donde se gestionaba atención primaria y atención hospitalaria, y no valor por la fuerza que representan, sino también por intentar regular. Creo que vamos a tocar posteriormente cómo lo hacen en otros países europeos y considero que es fundamental que el acceso a los hospitales, a la atención hospitalaria más especializada, venga regulada. Esto no puede ser que al señor que de repente le duele la cabeza se coloque en una puerta de urgencias, que al final sature y colapse las salas de espera, que toda sala de espera de cualquier hospital se queda pequeño porque es un tema de gestión de demanda, y que realmente acuda a otro nivel lo que tenga que acudir. Es decir, que esté regulado por una decisión ya no facultativa. Ayer planteaban en la mesa de enfermería, que me encantó, por cierto, Blanca, bueno, pues la regulación de la atención médica. Es decir, no es, pues me voy al Hospital Universitario de Salamanca, que por otra parte está muy céntrico, y pasamos allí un poquito de la tarde y qué saturación la de la urgencia. Y bueno, también un poco en la línea de la mesa de inteligencia artificial, creo que tenemos que ser originales a la hora de también tomar ayudas en la decisión al acudir a los centros especializados, tanto de atención primaria como de atención hospitalaria. Y bueno, Patricia nos ha puesto claros ejemplos de cómo tengo que acudir yo a centros hospitalarios o centros, y lo están haciendo las entidades privadas. ¿Por qué no la pública? ¿Por qué no podemos regular la demanda con esa ayuda a la decisión de un algoritmo diagnóstico que te diga tiene 3 síntomas de alarma, acuda a un centro especializado y vaya ya, no pierda tiempo, o lo puede demorar en 24 o 48 horas? Bueno, no me quiero extender más. Creo que también vamos a abordar el tema de los residentes, que como bien sabemos todos forman una parte fundamental y principal de la atención continuada. Todos hemos sido residentes, todos hemos gozado también esa capacidad de responsabilidad que tú también ibas demandando en función de tu nivel de desarrollo para tomar decisiones y para poder firmar tu informe de alta, pero no olvidemos que tienen un contrato de formación, que tienen que estar ayudados en esta decisión bueno, pues de manera corresponsable con el staff de guardia. Y bueno, pues que entre todos entiendo que con gran conocimiento, porque el conocimiento está más que garantizado a todos los niveles, por supuesto el directivo, tendremos que buscar grandes soluciones para un problema nacional de cobertura en la atención continuada. Gracias. Bueno, muchas gracias, Carmen. Has puesto sobre la mesa muchos aspectos que no habían aparecido. Me quedo con los desafíos que has planteado y que intentaremos dar respuesta a ellos. También con dos aspectos claves: la seguridad del paciente, calidad, y la salud de los profesionales y la seguridad de los propios profesionales. Y también un aspecto dentro de lo que se habían comentado, los valores y las nuevas necesidades de las nuevas generaciones, que es la feminización. También es un elemento clave para tener en cuenta. Bueno, yo creo que ha quedado perfectamente claro que hay un problema, ¿no? Y que hay un problema al que hay que dar una solución. Y creo que también ha quedado perfectamente claro que la solución es una solución estructural, ¿no? Que va mucho más lejos de una decisión puntual en un centro o de una decisión que se centre, vamos a quitar las guardias de las 24 horas, ¿no? Conlleva, y sobre eso vamos a profundizar, conlleva reestructuración salarial, reestructuración organizativa, reestructuración de la planificación, no solamente centrado en servicios, sino en hospitales, en áreas donde están las guardias. Es necesario que haya duplicidad de guardias en hospitales cercanos, ¿no? Conlleva jornadas de trabajo, adaptarse a una normativa europea. O sea que la solución conlleva un análisis, como decía José Julián, ¿no? Y también una apuesta por una reforma transversal en toda la estructura del sistema sanitario, ¿no?
Antes de dar la palabra a los asistentes, sí que hay un aspecto que ya lo has comentado, Carmen, que íbamos a abordar, ¿no? ¿Qué referencias o qué referentes tenemos a nivel internacional, ¿no?, que nos puedan servir de, bueno, pues de ejemplo o de buenas prácticas de los que podamos tomar alguna referencia? Ya hemos visto cómo aquí estamos intentando resolver los problemas, ¿no?, en algunos hospitales y en algunos servicios. Y esta es una pregunta que va para los cuatro, ¿no? Si quieres, empezamos por ti, Íñigo. Sí, bueno, referentes hay varios, afortunadamente. Creo que también España es referente también en este aspecto. Afortunadamente, siempre se dice que nuestro sistema sanitario es de los mejores del mundo, y así es, y así lo consideramos. Pero, evidentemente, si queremos optar a la excelencia, que lo queremos hacer, tenemos que fijarnos también en las buenas prácticas del exterior. Siempre la referencia por antonomasia de cuando hablamos del sistema de salud públicos es el National Health Service, claramente británico. Y del National Health Service y de otros como el finlandés o los nórdicos en general, sí que me quedaría, porque uno de los vectores clave que ha quedado apuntado en las intervenciones es el estudio de cargas de trabajo. Antes lo he comentado yo, es decir, no siempre hace falta ni la misma cantidad de profesionales ni la misma distribución de profesionales según la hora del día o el día de la semana en el que estemos presentes. Entonces, tanto el NHS como los sistemas nórdicos dan mucha más relevancia a la enfermería a la hora de la atención en urgencias, por ejemplo. Yo en algunas presentaciones que tengo ocasión de asumir, pongo dos pantallazos, es una diapositiva que pongo imágenes de portadas de periódicos de gran tirada, del Mirror en las Islas Británicas y de periódicos generalistas. Pues bien, es muy llamativo porque en los periódicos, en El País, por ejemplo, cuando se hizo referencia a las movilizaciones por la primaria que hubo en el año 23, se hacía referencia a movilizaciones médicas, por ejemplo. En Francia, una noticia con la ministra de Sanidad de Salud francesa hablaba de que Francia corría el riesgo de convertirse en un desierto médico. En cambio, el Daily Mirror, en la portada, cuando también hubo la conflictividad laboral en el Reino Unido, hablaba de cuando la población os necesitó, vosotras estuvisteis allí, estamos con vosotras, y se refería a la enfermería. En Finlandia, un pantallazo de un periódico generalista finlandés hablaba de que había una crisis en urgencias, y hablaba de colapso en urgencias debido, y lo ponía en el antititular, a una escasez de enfermeras. Es decir, como referentes, como parte de este vector de problemas, tanto el sistema británico, el NHS, con todos sus problemas que los tiene, con en plena transformación que está, pero es un referente también de cómo está abordando esa transformación, y los sistemas nórdicos en el sentido de dotar de, no sé si la palabra es protagonismo, pero reforzar el protagonismo, el liderazgo, el paso adelante. Ayer se hablaba también en la mesa enfermera de maximizar, de llegar hasta el límite de las competencias enfermeras, pero no solo de enfermeras, hablo de enfermeras por ser la categoría más numerosa y por ser la categoría que también opera como columna vertebral del sistema. Pero estoy hablando también, ¿por qué no?, de fisioterapeutas, y estoy hablando también del personal administrativo que en urgencias también tiene una muy importante labor de atención a la ciudadanía. Con lo cual, y cerrando ya esta respuesta, el modelo británico y el modelo nórdico. Muchas gracias, Ramón. Sí, hombre, yo creo que, bueno, que salió que el problema es de modelo, fundamentalmente, qué modelo queremos tener y cómo tenemos que dar respuesta a las necesidades. Es cierto que hay un entorno cultural que es muy distinto de unos países a otros. Recalcar que yo creo que las bondades, la fortaleza de nuestro sistema de salud yo creo que es algo absolutamente que no podemos cuestionar y que responde muy bien, que posiblemente hay cosas que las sabemos hacer muy bien y tenemos un paradigma de todo lo agudo, la emergencia, que lo hacemos muy bien. Nos cuesta mucho más cambiar de paradigma y a ver cómo abordamos la cronicidad. Hablamos de hospital, no hablamos de atención primaria o de la atención continuada en atención primaria, que es otro mundo. Después es cierto que tenemos un sistema rígido que lleva muchos años organizado, que los valores, el nivel cultural, hasta el compromiso, hasta la forma de entender cómo tenemos que realizar la profesión de los profesionales fue cambiando, no es igual. Lo que sí no cambió son las demandas que tenemos. Y seguimos teniendo las mismas demandas y decir, yo creo que el modelo de just in time sigue siendo igual de
de necesario mantenerlo, y las exigencias que tenemos, por un lado de la población, pero también del entorno político, el que tiene que definir las decisiones estratégicas, no cambia o no quieren oír hablar para nada de cambio de ese modelo, de intentar reestructurar la presencia. Si es necesario tener toda la estructura asistencial que tenemos, la podemos modificar. Si tenemos que llegar a todos los sitios como llegábamos antes, cuando ahora los que tenemos que gestionar la atención continuada de poblaciones dispersas, es imposible, no tanto ya no solo la actividad ordinaria, sino mantener la atención continuada. Entonces, que hay un montón de aspectos de discusión que yo creo que es un entorno cultural donde, en este caso, los decisores políticos o donde tienen que tomarse las decisiones estratégicas, es también importante definir claramente el modelo al que queremos llegar, porque es muy difícil seguir manteniendo un nivel de respuesta determinado a todos los sitios, con una estructura rígida, con unos profesionales que tienen otros valores, que se mueven por otras cosas, o somos capaces de movernos, es decir, ellos pues posiblemente lo que quieren es más tiempo, más dedicación por otras cosas, y nosotros nuestro sistema lo que exigía es dedicación, y dedícale tiempo porque tenemos que llegar a todos los sitios, después ya veremos cómo te lo pago, y ahí entramos en que mantenemos atención continuada, si es necesario o no, definir claramente lo que es atención continuada de lo que no es, y habrá situaciones que realmente sean con una carga de trabajo muy importante, pero tampoco de toda la atención continuada que tenemos que sea absolutamente catastrófica ni que sea absolutamente generadora de unas situaciones de estrés enorme para nuestros profesionales. Desde luego que hay situaciones y puntos muy difíciles y que tenemos que abordar posiblemente de otra forma, y después ver un poco los modelos, es decir, en todos sitios cuecen habas. Y las dificultades de falta de personal pues las tenemos en todo nuestro entorno. Yo totalmente de acuerdo con lo que estuviste planteando del empoderamiento y de la capacidad de respuesta de otros profesionales sanitarios, como puede ser la enfermería, pero donde iremos también teniendo problemas, porque cada vez necesitamos una enfermería más capacitada, que ya la tenemos, pero más especialista, con lo cual también tendremos que tener esa enfermera. No nos va a valer cualquier enfermera, sino que la capacidad y la necesidad de tener enfermeras o enfermeros absolutamente capacitados en determinadas áreas es fundamental, y solamente podremos contar con esos, no con el resto de enfermería para esos puestos, cuando tenemos un modelo pues absolutamente jerarquizado y con otras escalas de organización, que somos nosotros mismos muchas veces los que nos imposibilitamos poder utilizar de la mejor forma posible a esta enfermería ya capacitada que empezamos a tener. Que de alguna forma ahí sí que tenemos que ver modelos de organización que son mucho más flexibles en otros sistemas sanitarios, pero aquí sabemos que cuando hablamos de flexibilización o de intentar ser un poco más flexibles, pues bueno, nos topamos con un muro tremendo y terminamos cayendo en burocratizar más o tener unas normas muchísimo más restrictivas y no ser capaces de avanzar en este terreno. Muchas gracias, Carmen. Bueno, pues desde el punto de vista de valoración a nivel europeo de la regulación de la atención continuada, lo poco que he podido buscar, es cierto, es que encuentro un sistema mucho más flexible y probablemente equitativo, donde el eje central, como bien comentaba Íñigo, del modelo anglosajón, pilota a través de la atención primaria. Eso significa que no todo el staff de atención hospitalaria tiene que estar en guardia presencial, que posteriormente te obliga al descanso diferido con ausencia de la jornada ordinaria y caída de actividad, y permite establecer desde el punto de vista multidisciplinar digamos, la canalización de aquellas situaciones urgentes que merecen una atención a un nivel más especializado. Esto significa que es el equilibrio óptimo, es decir, si un equipo multidisciplinar es el capaz de tomar las decisiones y tampoco observo diferencias en resultados en salud, ni de mayor iatrogenia, ni decisiones incorrectas desde el punto de vista de estos países, pues yo creo que son modelos para incorporar. Por otra parte, pues los modelos escandinavos sí que he podido revisar que hacen mucha labor de cuidado a los profesionales,
de gestión del estrés, de la calidad del sueño. Probablemente aquí lo tengamos que poner mucho más visible encima de la mesa y no activar el PAIME del Colegio de Médicos, que es un programa fantástico, pero siempre va anonimizado, escondido, porque realmente cuando pides ayuda ya la situación es complicada. Y luego, y aunque no es políticamente correcto, pero creo que hay que comentarlo, la mayor parte de los países europeos hay un sistema de copago. Yo estuve en una estancia formativa directiva en Roma durante un mes y allí cualquier actividad que se realizaba fuera de la jornada ordinaria llevaba un copago. Es decir, en todos los servicios de urgencias había un datáfono donde la analítica, en función de los parámetros pedidos, podían ser 8 euros, podían ser 10, podían ser 24. Posteriormente era el sistema de reembolso parecido al nuestro de la receta, pero había un copago. Es decir, eso te regula la demanda, te regula el acceso y también te permite ver una situación real de lo que realmente necesitas dimensionar desde el punto de vista de atención a la población. Entiendo que eso no nos corresponde a nosotros tomar esa decisión, que si nos preguntan, pues tendremos que dejarlo ahí, porque si el resto de los países europeos lo hacen, ¿por qué no lo está haciendo España? Y considero que es una herramienta clave para poder regular el acceso a los sistemas públicos de salud. Gracias, Carmen. José Julián. Bueno, pues yo la verdad que me quedo con el sistema español, ¿eh? Lo digo claramente, no, lo digo porque es verdad, y me quedo con el sistema español. Y yo creo que los sistemas van también un poco en función de la cultura de la gente. Es decir, me estáis hablando de los países nórdicos. La cultura y la forma de actuar de los nórdicos no tiene nada que ver con los mediterráneos, nada que ver, ni con la situación geográfica que tenemos nosotros tampoco. Hablas del copago. Yo, bueno, te puedo decir que se estableció un modelo de copago, porque me tocó y fui partícipe en la elaboración, en la cual, bueno, pues había un pequeño pago por un tema farmacéutico en receta. Me parece que el pensionista máximo eran 8 euros y tal, la que se montó en este país porque a los pensionistas les cobrabas 8 euros como máximo de copago máximo mensual que tenían. Dijeron que había gente que no podía comer por culpa de pagar esos 8 euros. Lo digo, es decir, si tú ahora vas a decir que vas a pagar, que no digo que no, 8 euros por una atención en urgencias, no sé lo que te van a llamar, Carmen. No sé. Es decir, yo creo que el problema que tenemos es que creo que, y lo digo sinceramente, es decir, tenemos que abstraernos políticamente del sistema sanitario. Creo que el gran problema que tenemos, con todos mis respetos, y mi experiencia me dice, es que se toman decisiones muy políticas. Habéis hablado de empoderar la enfermería, me parece perfecto. También en Madrid se montó, creo hace un año, unos poquitas manifestaciones porque en los PAC, y de tema de los PAC iba a haber enfermeras, no iba a haber médico, y creo que salieron en manifestaciones algunos partidos políticos y algunos ciudadanos. Es decir, es muy complicado. El sistema, el español es complicado. ¿Es complicado o lo hacemos complicado? Bueno, las personas somos complicadas y lo hacemos complicadas. Es más, yo diría, y algo más políticamente incorrecto, lo que decías tú que vas a decir del copago. Tenemos un sistema nacional de salud, pero tenemos 18 modelos. Es decir, porque en el fondo cada comunidad autónoma que es competente y el Ingesa en Ceuta y Melilla, que es competente, tiene elabora su propia estructura. Es decir, lo que tú tienes es un presupuesto que deben financiarte en función de, como bien ha dicho Íñigo, cómo se establezcan los criterios de financiación, que hay que tener en valor muchos conceptos que no sé si se tienen, ¿no? Y creo que eso es, y luego la comunidad autónoma es la que es competente en establecer. A mí me parece que, y voy a repetirlo, creo que tenemos que, ha llegado un momento, decir la atención primaria es fundamental, pero el modelo de atención primaria de Europa no es el mismo que tenemos nosotros tampoco, exactamente. Hablar del sistema británico, el sistema británico también tiene unas limitaciones y unos protocolos y limitaciones que en España ni se piensan ni se van a poner. Allí, por ejemplo, tú puedes contratar el servicio dentro del hospital. ¿Tú te imaginas aquí en Madrid que mañana dijamos que nos van a dar un servicio, una compañía privada dentro del Hospital de la Princesa, porque no tengo suficiente capacidad para hacerlo con lo público? ¿Tú sabes la que tendríamos? Es decir, tenemos que cambiar, sigo lo mismo, tenemos que hacer un análisis global de verdad del modelo, tenemos que establecer, creo que un cambio general en el modelo, llevamos con un modelo, y perdonadme, con una modificación importante en el año 82 con las consecuencias de la universalización, porque hasta entonces tenéis que tener, era un modelo de seguridad social
que la estructura organizativa es la misma dentro de los hospitales, tenemos que cambiar, pero tenemos que hacerlo, yo creo, de un punto de vista muy técnico, de verdad, porque hace falta. Y poniendo las cosas encima de la mesa, es decir, una financiación, como dice Íñigo, adecuada. Seguramente tenemos una financiación inadecuada. Yo no soy experto, en este momento no me toca hablar de eso, pero una financiación a lo mejor inadecuada, global en el sistema. A lo mejor tenemos que ver un sistema diferente o de unos criterios distintos a la hora de financiar a los servicios de salud de las comunidades autónomas. No es lo mismo, y lo he dicho antes, hacer una estructura organizativa en un sitio como la Comunidad de Madrid, por ejemplo, o la Comunidad de Murcia, pequeña, o en Asturias, pero en Asturias tiene un problema, que tiene también mucha sierra, tiene también pueblos alargados, es decir, que eso influye a una que yo conozco mucho, una Castilla-La Mancha o una Castilla-León, o una Galicia. ¿Por qué? Porque la dispersión geográfica, el envejecimiento de zonas rurales, la despoblación en zonas rurales es muy complicado. Es decir, nosotros hemos hecho un modelo muy parecido al universitario, perdóname que esto que es incorrecto. Tú ibas a Alemania, la primera vez fue en la de 80, en Alemania, y tú tenías, la clave era hacer pocas universidades y grandes campus, y baratos. ¿Para qué? Para que al ciudadano pudiera mandar a sus hijos a estudiar a la universidad que fuese y le costase muy poco dinero al mes. Eso era el concepto, campus grandes y muy baratos. Y no muchas universidades. Aquí hemos hecho muchas universidades, muchas facultades y ya tenemos un problema. Vente a estudiar a Madrid. Bueno, yo estaba en invierno, este verano que voy como en Galicia, yo lo que habían subido en Santiago de Compostela, por ejemplo, los alquileres para poder estudiar. Aquí no, aquí hacemos muchas y ponemos poco para que la gente pueda ir o con dificultades económicas. Yo, por repetir, creo que tenemos que dar una vuelta al sistema global. No podemos hablar solo de guardias, no podemos hablar solo de atención continuada, porque ¿qué es la atención continuada? Creo que tenemos que empoderar a determinadas categorías profesionales que tenemos dentro del sistema sanitario, más sobre todo, además, con tecnologías que hoy pueden ayudar y de verdad y pueden mejorar la calidad de la asistencia y también mejorar el trabajo de los profesionales. Tenemos que seguir continuando, aunque dice Íñigo, yo creo que aunque es verdad que tenemos turnos en otras categorías, mañana, tarde y noche, unos fijos, otros rotatorios, en la parte de médica, la mayoría, seamos sensatos, hay turno de mañana, turno de tarde, yo tengo algunos voluntariamente turno ordinario y funciona muy bien, por ejemplo. Bueno, pues a lo mejor es un tema a estudiar también. Jornada de, como decís, jornada de cuatro días, es posible, pero a lo mejor entonces hay que cambiar todo el modelo. Porque ya no hablamos de guardias de 24 horas o de X horas sábado y domingo, hablamos viernes, sábado, domingo. Es decir, yo creo que lo que hay que hacer es una revisión de verdad seria del sistema. Hay un consejo interterritorial que para eso está, hay unos profesionales muy cualificados en todas y cada una de las comunidades autónomas, tanto en planificación como en estrategia, como en todo, bueno, y en el ministerio. Y yo creo que eso es a lo que les corresponde, de verdad. Pero dejar un poco apartado el tema político e ir realmente al tema técnico. Creo que esa es la clave para mí de cara al futuro. Y voy a repetir, nos hace falta modificar el modelo. Vamos a tener un problema de reposición de personal médico en los próximos años. Y eso nos va a obligar, yo lo digo, nos va a obligar a que a reconsiderar lo que estamos haciendo. Y eso vamos clarísimo. Bueno, pero se va a agravar más, se va a agravar más, Ramón. Con lo cual eso nos va a obligar ¿a qué? A plantearnos, como bien ha dicho Carmen, y lo he dicho, digo, es lo mismo la noche que la tarde, es lo mismo el fin de semana que el fin de semana. Tú te vas a Canadá, más lejano todavía, y tú no vas al hospital si no te mandan desde primaria, pero lo tienen regulado. Así es. Aquí depende. A mí me parece muy ¿sabes? interesante también valorar la situación real. Es decir, no podemos introducir palabras políticas que no están en nuestro ámbito de decisión, pero sí que podemos avalar la situación real. En Madrid, y de hecho los últimos estudios de economía de la salud, que también presentó SEDISA en un foro, el doble aseguramiento es casi el 65%. Eso lo llamamos pago o copago. Quiero decir, al final el ciudadano lo que quiere es tener un acceso rápido, resolutivo a su problema de salud. Y probablemente sabe que el gran valor de la sanidad pública garantiza las situaciones complejas.
pero el acceso rápido a una situación eventual, periódica, sabe dónde tiene que ir. Ese es el doble aseguramiento. Sí, pero es decir, eso mira, es lo que se mira, paga. yo creo que estoy en la zona, perdona un segundo, para contestarte, Carmen, no quiero polémica. Yo creo que estoy en la zona, mi hospital está en la zona de más aseguramiento privado de Madrid, posiblemente. Barrio Salamanca, lo otro tengo de todo. Bien, yo creo que eso es un tema de voluntad y de negocio. Vamos a ver, me explico, de voluntad, el ciudadano voluntariamente opta. Es verdad que hay una serie de factores que tenemos en el sistema público que seguramente pueden condicionar a que la gente vaya a un aseguramiento privado. Pero es que no todos los españoles, perdona, yo aquí me voy a poner muy de liberal, tienen opción a como, por ejemplo, puedo tener yo en el barrio Salamanca. Es decir, lo digo porque eso también, te digo, que eso también influye, donde vivas, donde está, tu accesibilidad, las posibilidades, influye mucho. Bien, este es uno de los aspectos que sin duda influye también en lo que es la organización del sistema, ¿no? Influye a las guardias, pero bueno, a lo mejor teníamos que dedicar a otra mesa a hablar de la equidad, ¿no? y del acceso y de la cartera de servicios, ¿no? Nos quedan 10 minutos para que desde los asistentes podáis plantear algunas preguntas que consideréis de interés. Bien. Cristina. Voy a hacer una a la mayor. ¿Y qué hacemos? ¿Y quién lo hace? Claro. Es que me gustaría que esta mesa nos hubiera ayudado, de verdad, porque, vale, se lo vamos a dar al interterritorial, se lo vamos a dar a nuestros políticos y estamos todos que mañana no tenemos médicos, porque creo que estamos todos igual, ¿no? Entonces me hubiera gustado oír alguna idea que a lo mejor me diera, porque yo la verdad es que no la tengo, también tengo que decirlo. Bien. Bueno, yo te puedo decir, vamos a ver, ¿quién lo tiene que hacer? Hombre, yo creo que tiene que hacer a quien le corresponde. Dice, hombre, esa contestación no vale. Cristina, vas a decir, vale, lleva razón. Pero o sea, nosotros como profesionales, y los profesionales podemos, y las sociedades científicas, y las sociedades de foros de directivos, de profesionales, etcétera, de especialidades, es decir, podemos, digamos, que hacer propuestas. Se pueden estudiar, se pueden hacer foros para esto, pero al final y en definitiva, Santos, ¿quién lo tiene que hacer? Que le corresponde, que son, vamos a decir, las comunidades autónomas y el Ministerio, que es el que tiene también el Gobierno. Y eso al final, ¿quién lo tiene que hacer? El Ministerio, el Consejo Interterritorial, podrá formar su grupo de trabajo, podrá formar no sé qué, pero al final lo que corresponde es hacer a quien lo tiene que hacer y tomar decisiones. Nosotros estamos, digamos, en la parte operativa, somos en la parte operativa, desde los centros de salud, de los centros hospitales, pero allí en todas las direcciones generales, en todas las consejerías hay direcciones de planificación y hay estrategia. Y el Consejo Territorial, por repetir, los consejeros algo tienen que decir, creo yo, y todo. Entonces yo creo que eso es así. Nosotros estamos en las dificultades diarias de ¿qué? Pues que no tenemos profesionales, que tal. Pero bueno, lo otro, para mí, bajo mi punto de vista, el pensamiento tiene que estar fuera. Eso es mi opinión particular, que puede estar equivocado. Ramón. Yo creo que tenemos que hacerlo todos, nosotros como expertos, como técnicos, debemos ser una parte activa y por lo menos y discutir e iniciar la discusión. Después, lógicamente, tiene que ser entre todos, cada uno en su nivel es quien tiene que tomar la decisión, lógicamente, pero ¿qué hacemos? Lo que hacemos todos los días, salir. Es decir, a pesar de las dificultades enormes, pues somos capaces de intentar salir en verano cuando parecía imposible, absolutamente con unas escasez tremendas, y cubrir toda la asistencia que nos siguen exigiendo. Es decir, la asistencia tenemos que darla igual, aunque cambien los valores, aunque el modelo esté cambiando o nuestros profesionales quieran cambiar, la otra parte nos sigue exigiendo lo mismo o con más prontitud incluso que antes. ¿Qué hacemos? Pues bueno, cada uno con las herramientas que puede, con las que podemos, con el día a día, lo que hacemos todos los días, y al final somos capaces de salir y de resolver el problema. Eso no es la solución y es lo que estamos haciendo. A partir de ahí, pues discutir entre todos, cuestionarnos el modelo, y llevamos 20, 30 años en la misma dinámica y la organización sigue, no sé si avanzando, pero sigue ahí. Íñigo. Pues la respuesta es en línea con mis compañeros de mesa, pues todos, aunque parezca mentira, los que nos sentamos en la Comisión de Recursos Humanos también trabajamos con criterios técnicos. Yo entiendo que es muy fácil disparar
a los que nos sentamos en estos foros, pero primero, que no se nos ocurren, yo no me levanto por la mañana, voy a la Comisión de Recursos Humanos y digo, voy a aprobar el programa de familia comunitaria. No, eso hay muchísimos profesionales detrás, muchísimos órganos, foros, comités de carácter eminentemente técnico detrás, y las decisiones se toman con un cariz y un enfoque 100% técnico. De hecho, el Sistema Nacional de Salud es un ejemplo clarísimo de inteligencia colectiva. Hay avances que se están produciendo. Ahora mismo probablemente hay algún avance en este aspecto que se esté produciendo en algún hospital o en algún centro de salud de España. Ha comentado antes José Julián el ejemplo de enfermería, que es cierto que no lo que se propuso no es lo que trascendió. Todos sabemos lo que pasa en estos aspectos, pero cualquier sistema de salud autonómico, no tenemos por qué esperar a que el Ministerio nos dé el visto bueno, puede emplear experiencias en ese sentido. Y no viene ya quedando claro que no todos los hospitales son iguales, que no todos los sistemas de salud son iguales. Se hablaba del nivel de aseguramiento, del aseguramiento en Madrid. En Castilla-La Mancha es el más bajo de toda España, cerca de un 15% tiene doble seguro. Evidentemente, la realidad del barrio de Salamanca solo es extrapolable a algunos barrios de España, Pedralbes en Barcelona, Indautxu en Bilbao, pero en Castilla-La Mancha no tenemos barrios de Salamanca. En Castilla-La Mancha tenemos centros urbanos, tenemos una realidad rural en la que, hablaba con mis compañeras de GIN, que están aquí presentes. En GIN hay un centro de salud que es vanguardista, absolutamente innovador y disruptor en materia de salud comunitaria y también en materia de jornada, con lo cual lo tenemos que hacer nosotros, pero impulsando buenas prácticas, copiando buenas prácticas y cristalizando y consagrando jurídicamente buenas prácticas. Muy bien, muchas gracias. Habrá que conocer la experiencia de GIN como ejemplo de buena práctica. Carmen. Bueno, por mi parte, yo creo que en nuestro ámbito de decisión, Cristina, porque es que es el ámbito cada uno con sus herramientas y con su capacidad de decisión y de sensibilización a nuestros superiores, creo que tenemos que conocer perfectamente nuestras necesidades y hablar de nuestra demanda real. Entonces, yo creo que es fundamental también trasladar al ciudadano la responsabilidad de la buena utilización de los servicios de urgencia como entrada a un hospital y como entrada a la atención primaria. Y, bueno, igual no nos gusta escuchar determinadas cosas, pero a mí tampoco me gusta escuchar estuve en tu hospital y para que me hiciera una radiografía 5 horas. Y tampoco me gusta que mi médico traumatólogo sea el que tenga que educar a este señor y decirle, usted no tenía que haber venido, porque al final es enfrentamiento profesional-paciente. Es decir, esto nos lo tienen que dar garantizado. Entonces, si lo tenemos bien estructurado y esta es la vía de entrada y esta es la vía de salida, probablemente el traumatólogo esté más tranquilo, el señor sepa que no tiene que acudir allí y si va por lo menos pide disculpas y no exigiendo. Es decir, que nuestro ámbito de decisión por lo menos es evaluar nuestra situación sociodemográfica. Hablando de difícil cobertura y de transformación social, yo vengo de la línea de la Concepción. La población demográficamente y socialmente hablando con menor expectativa de vida, es decir, que conocí el barrio de Salamanca, pero también conozco la línea de la Concepción, y el código postal no puede ser un determinante de salud. Es decir, que si nuestros ciudadanos están optando por el doble aseguramiento es porque están buscando una vía rápida para tener el tratamiento para su migraña, no porque quieran hacer un pago excepcional a su problema de salud. La salud pública y los hospitales públicos están perfectamente evaluados, pero para cositas banales tenemos que dar este paso de ordenar y saber qué es lo que tiene que acudir y en qué franja horaria. Esa es mi postura. Cristina. Me gustaría pediros una cosa a todos, que yo lo hago, ya sabéis que yo soy peleona, que lo hablemos con nuestros centrales, porque efectivamente nosotros solucionamos el día a día y no vale. Y lo digo yo en un hospital grandísimo donde no tengo problema de especialistas, pero lo estábamos comentando, en todos los pequeños tienen problemas de especialistas. Y yo creo que al final necesitamos que nuestros corporativos se pongan a trabajarlo y hablen entre todos, que yo le decía el otro día a mi viceconsejero, habla con otras comunidades autónomas, vamos a empezar a hacer algo, porque efectivamente lo solucionas en el día a día y esto no es la solución. Y ya me... Nada, tomamos nota. Vamos a finalizar la mesa con un mensaje final, ¿no? De manera de conclusión. Yo en el mismo sigo. Necesitamos estudiar y modificar el sistema. Muy bien. Para mí. Gracias. Hombre, yo creo que tenemos capacidad, experiencia y que somos capaces de sacar el día a día. Como decía Cristina, esto a veces también es preferible quedarnos como estamos y tengo muy buena relación con todos, con ellos y cada uno también hay que analizar
la capacidad o la posibilidad que tiene de actuación en cada sitio y lo que te haga para ti, a lo mejor no me vale para mí tanto, pero bueno, y prefiero quedar como estoy que no que me digan algo que después no voy a poder aplicar. Pero es la realidad que vivimos todos los días. Yo creo que tenemos un sistema potente y fuerte que tiene que migrar a esta nueva situación cultural. Íñigo. Bueno, primero que los centrales no estamos en Torres de Marfil ni en despachos inexpugnables, yo de verdad. Estamos en el problema, estamos en la solución. Ayer mismo, de hecho, hablé con mi compañera Corpus de La Rioja, hablamos entre nosotros, aunque parece que no, y tenemos que ser capaces entre todos de configurar este cambio, que está aquí ya, como una oportunidad y de aprovechar la oportunidad. Bueno, mi reflexión es que las guardias médicas son esenciales desde el punto de vista del sistema público y privado de salud, que el compromiso de los profesionales es incuestionable, que es un bien que tenemos que garantizar, pero no solo con el compromiso profesional y con el bienestar que trasladamos o que debemos trasladar desde las direcciones es suficiente. Necesitamos reformas estructurales que nos ayuden a seguir avanzando en la atención continuada. Muy bien, muchas gracias por vuestras intervenciones. Creo que bueno, el objetivo de la mesa se ha cumplido parcialmente porque la propia dimensión del problema hace difícil que podamos dar soluciones en 90 minutos, ¿no? Sí que me quedaría con algo que se ha dicho, el problema ya está aquí. Se están dando soluciones en la micro y en la mesogestión que no serán suficientes. La propia cultura y la sociedad y los profesionales, ¿no?, van a forzar que se aborde este problema de una manera mucho más decidida y con más intensidad. Y absolutamente de acuerdo con vosotros en que para cambiar las guardias hará falta una reforma estructural de muchos aspectos que van desde jornadas, retribuciones, organización, ¿no? Y sin duda seguiremos hablando en los próximos años de este tema. Muchísimas gracias.